alumnos? En esta oportunidad vamos a desarrollar un nuevo capítulo, los reinos en la naturaleza. Existe una gran variabilidad de seres vivos en la naturaleza, de las cuales se van a organizar o clasificar en 5 grandes grupos o reinos. Según Whitaker, los seres vivos se clasifican en el reino monera, protista, fungi, animal y plantae. Se ha determinado 1.3 millones de especies en la superficie terrestre, de las cuales se calcula que deben existir 8.7 millones de especies. El grupo que mayor especies ha descubierto es el reino animal, pero el grupo que poco estudio se ha hecho y que debe haber mucho más de lo que se ha descubierto es el reino monera. Y justamente el día de hoy vamos a desarrollar y explorar el mundo de las bacterias conformado por el reino monera. Como les estaba mencionando, las bacterias han sido registradas solamente en su mínima cantidad. Se ha determinado cerca de 10.800 especies de bacterias, de las cuales solamente representa el 1%. También se ha estimado que de las bacterias que se ha descubierto, que se han sido registradas, solamente una mínima parte son las que causan las enfermedades. Determinados aproximadamente 500 especies de bacterias que causan enfermedades. 500 de las de 10.800, solamente 500 especies causan enfermedades. Entonces, vamos a explorar, vamos a mencionar las características más importantes de estas bacterias. Las bacterias son organismos microscópicos, es decir, son invisibles al ojo humano. Se necesita de una herramienta denominada microscopio para poder observar a estos organismos. Esta herramienta se denomina microscopio porque se pueden observar objetos pequeñísimos que miden en micras. Las bacterias miden aproximadamente entre 1 a 2 micrómetros en promedio. La bacteria más grande, que es la Thiomargarita namibiensis, escapa a este rango. Puede llegar a medir hasta 200 micrómetros de tamaño. La bacteria más pequeña mide 0,1 micrómetro y es el micoplasma. Pero las bacterias tienen un tamaño pequeño, pero también presentan un contenido de su material hereditario disperso, sin membrana nuclear. En otras palabras, las células que conforman a las bacterias no presentan núcleo. Su ADN o material hereditario se encuentra descubierto. Y a esto tiene el nombre de procariótico. Las bacterias son organismos procarióticos porque sus células no presentan núcleo o ADN encerrado en una envoltura. La otra característica de las bacterias es que son organismos generalmente unicelulares. Algunas forman agrupaciones o colonias. Y vamos a mencionar las características también de su forma. Y aquí observamos 3 tipos de forma de las bacterias. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen forma ovoidal, la denominan forma de cocos. Otros tienen forma alargada, la denominan bacilos. Otros tienen forma enrollable, la denominan espirilos. Las que tienen forma de cocos pueden organizarse de 2 maneras. Las que tienen forma de cocos se organizan en cadena y la denominan streptococos. Las que se organizan en forma ramificada, en forma de un racimo de uva, se denominan estafilococos. Los bacilos también se organizan en forma de cadena y se denominan streptobacilos. Pero la mayoría se organiza de forma unitaria, unicelular, como lo estamos observando ahí,
Profesor, ¿y los bacilos no se organizan en forma de estafilococos, en forma de ramificada? No, solamente se organizan de forma de cadena. Los espirilos tienen una forma de resorte. Puede ser una forma espiralada incompleta, o sea, una forma espiralada a media luna, ¿no? Y se denominan vibrios. O pueden ser una forma espiralada completa y se denominan espirilos o espiroquetas. Los vibrios y las espiroquetas son dos tipos de formas también que se van a desarrollar en algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, las bacterias se las conocen generalmente porque causan enfermedades, pero poca importancia se da a las bacterias por su uso que dan beneficio a la humanidad. Por ejemplo, la bacteria que se usa como productos lácteos es el Lactobacillus y el Lactococcus, ¿no? Por ejemplo, la bacteria que nos permite producir el vinagre, el Acetobacter. O por ejemplo, la bacteria que hace simbiosis en las raíces de ciertas plantas, fijando el nitrógeno atmosférico y formando nutrientes disponibles para las plantas. O nitratos disponibles para las plantas, ¿no? Estas son las bacterias de la especie Rhizobium, que se encuentran en las leguminosas. Entonces, sus beneficios son múltiples, pero uno de los beneficios más comunes y más importantes en el ecosistema, en el equilibrio ecosistémico, es justamente la importancia que tiene como desintegradores, como en el quinto nivel trófico de la cadena alimenticia. Entonces, ¿las bacterias son importantes o no? Claro, son importantes en varios aspectos, pero las conocemos más porque causan enfermedades. Por ejemplo, las bacterias como el Streptococcus piógenes, ¿no? Algunas causan enfermedades, como el Staphylococcus aureus, ¿no? Que se encuentran en la piel y en la capa mucosa, como aquí tenemos al Streptococcus pneumoniae, el que causa la neumonía. Aquí tenemos a otros Streptococcus, por ejemplo, de acá, ¿no? Es un Streptobacilo, ¿no? Un Streptobacilo, y aquí tenemos a otros bacilos independientes. Este, por ejemplo, es el Vibrio cholerae, ¿no? El que causa la enfermedad de cólera. Esta es una especie llamada Spirillus, ¿no? El Spirillus, ¿no? Y así tenemos a varias especies, ¿no? Esta es la Salmonella typhi, que causa la tifoidea, ¿no? Y ahí tenemos a varias especies, ¿no? ¿Cuál es la característica de las bacterias? Ustedes van a observar a esta bacteria, ¿no? Típica, que nos representa la estructura interna de una bacteria. Una bacteria principalmente tiene tres capas o envolturas, ¿no? Una capa externa, denominada cápsula, una capa intermedia, denominada pared celular, y una capa interna, denominada membrana celular. Profesor, pero la pared celular y la membrana lo tienen todas las células, creo, ¿no? Sí, todas las células presentan principalmente membrana, pero hay algunas que presentan pared celular. Pero hay una diferencia en cuanto a su composición química. La membrana y la pared celular de las bacterias tienen una composición química diferente a los demás organismos o al otro tipo de células que son las eucarióticas, ¿no? Su composición química es diferente. Y justamente en base a eso está su cualidad o propiedad que tienen estas bacterias de resistir ante agentes externos, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente la característica de las envolturas. Ya sabemos que cada envoltura tiene una función, ¿no? Por ejemplo, la membrana celular, ¿su función cuál es? Transporte de sustancias, ¿no? Es de lo que delimita la bacteria. Lo que delimita la bacteria, esta membrana tiene la función de transportar sustancias, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencioné en el tema de célula? La membrana, ¿qué hace la membrana? La membrana permite el transporte de sustancias. Por eso la pared celular permite que esta membrana no se rompa por las presiones internas del citoplasma. En el citoplasma hay gran cantidad de agua y ejerce presión sobre la membrana. Y la pared celular lo que hace es impedir que esa membrana se rompa por esas presiones, ¿no?
protección de la membrana o protección de la célula, ¿no? Y la última envoltura, llamada cápsula, le permite justamente esconderse o evadir a los antibióticos o a los depredadores, ¿no? que se encuentran justamente alrededor de ellos, ¿no? Mira, como ustedes pueden observar, también tienen apéndices, ¿no? de movimiento, como los flagelos, tienen unos pelitos pequeñitos, llamados cilios, y estos apéndices cortos o largos son los que van a permitir el movimiento en estas bacterias. Hay una característica que es su pared celular, ¿no? La pared celular tiene dos propiedades, ¿no? Hay una pared celular gruesa, ¿no? Algunas bacterias tienen una pared celular gruesa, ¿no? y la denominan gram positivas. Las que tienen una pared celular delgada, la denominan gram negativas. Entonces, cuando digan pared celular gruesa, ya, gram positiva. La que tienen pared celular delgada, gram negativa, ¿no? Como lo podemos ver en la figura. Lo de color verde es la pared celular. Ya, profesor, ustedes son las bacterias. Entonces, esta imagen, ¿en qué me ayuda? Lo que pasa es que estas bacterias se encuentran en diferentes tipos de ambientes. Hay dos tipos de bacterias, ¿sabían ustedes? Hay bacterias que, las más comunes, o sea, las que reconocemos comúnmente como bacterias, se denominan eubacterias. ¿Qué, profesor? ¿Hay otro tipo de bacterias? Sí, hay bacterias que se encuentran en todo tipo de los ecosistemas. Las conocemos como las bacterias, ¿no? Son las bacterias comunes, ¿no? Son las eubacterias. Pero hay ciertas bacterias que se ha determinado que se encuentran en ambientes extremos, en ambientes inhóspitos, en ambientes muy desventajosos para cualquier ser vivo. Casi ningún ser vivo puede sobrevivir a esas condiciones. ¿Qué condiciones, profesor? Condiciones, por ejemplo, altas temperaturas. ¿Quién se iba a imaginar que en las aguas termales, en las aguas donde las temperaturas son muy altas, puede haber un organismo ahí? O en los volcanes, o en las superficies marinas, donde las presiones son fuertes, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que en esos lugares puedan existir seres vivos? Estas bacterias, denominadas arqueas, porque resisten a los cambios externos, resisten a agentes extremos, agentes de altas temperaturas, agentes físicos extremos, ¿no? Y le llaman arqueobacterias. ¿Pero por qué arqueo, profesor? Porque son primitivas, son bacterias que se relacionan con el ambiente primitivo que existió hace muchos años, ¿no? Cuando la Tierra estaba formándose y cuando probablemente no existía ni un ser vivo, estas bacterias se encontraban invadiendo diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Las arqueobacterias. Pero entonces hay dos tipos de bacterias. Claro, las de acá son las que comúnmente hay, ¿no? Se han registrado cerca de 10.000 especies de estas bacterias, 10.000 especies y 500 especies de arqueas. O sea, hay más eubacterias que se han descubierto que arqueas. Pero estas arqueas no solamente se encuentran en ambientes extremos, algunas se han registrado en ambientes típicos, ambientes comunes, pero generalmente casi todas se encuentran en ambientes extremos. Por ejemplo, hay algunas que se encuentran en lugares contaminados en el sistema digestivo. Se denominan metanógenas. Hay algunas, por ejemplo, que se encuentran en ambientes salinos, en ambientes de alta concentración de sal. Se denominan halófilas. ¿Qué, profesor? Cuando una bacteria está expuesta a la sal, ¿no se deshidrata? No se deshidrata. Si ustedes pongan un organismo con sal, se va a deshidratar, ¿no? Pero estas bacterias no se deshidratan. Se encuentran en ciertas lagunas costeras que son altamente salinas y resisten a esas condiciones. Profesor, ¿cómo se llaman? Halófilas, no te olvides, halófilas. Hay algunas bacterias, por ejemplo, que se encuentran en los volcanes, en la lava de los volcanes. Ahí se encuentran esas bacterias. En las aguas termales, ¿no? En las lagunas ácidas, en las lagunas donde las aguas termales, ¿no? Donde las temperaturas son altas y hay gran acidez, hay gran cantidad de ácido sulfúrico. En esos lugares se encuentran estas bacterias y le denominan termoacidófilas. Miren estas bacterias cómo se han relegado a ese tipo de ambientes donde no hay mucha competencia, ¿no? Ya que casi ningún ser vivo puede sobrevivir a esas condiciones, pero estas bacterias sí lo pueden hacer, ¿no? Entonces hay dos grupos de bacterias, las arqueas y las eubacterias.
Ah, profesor, ¿y las arqueas dónde se encuentran, profesor? Ya les mencioné, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, las metanógenas, ¿se encuentran en dónde? En los volcanes, ¿no? Las halófilas, en las lagunas salinas, las lagunas costeras, esas lagunas, ¿no? Que se encuentran cerca del mar, ¿no? Que se encuentran cerca al mar y que tienen alta concentración de sal, ¿no? Son las halófilas. Y las que se encuentran en las profundidades marinas, ¿no? Y también en las aguas termales, ¿no? En los geysers, en las aguas termales, también se encuentran estas bacterias que resisten altas temperaturas y concentraciones ácidas, ¿no? Las termoacidófilas. Bueno, jóvenes, de esta manera hemos desarrollado la clase y ahora vamos a desarrollar nuestro balotario. Vamos, sigamos a ver, empecemos a desarrollar las preguntas de nuestro balotario. Vamos a ver, vamos a compartir entonces y consolidar nuestros conocimientos. Vamos a compartir y consolidar nuestros conocimientos después de todo lo aprendido. ¿Qué preguntas vamos a desarrollar con respecto a las bacterias? Vamos a ver, ¿qué preguntas tenemos aquí? Vamos a ver, empecemos. Entonces, no se olviden, las bacterias son organismos unicelulares, procarióticos. No se olviden de eso, jóvenes, ¿no? Entonces, empecemos. A ver, hay una pregunta para relacionar. Dice lo siguiente. Relacione correctamente la forma de bacteria con su característica. Pregunta 1, letra A. Dice, ¿tiene forma de espiral? A ver, ¿quiénes tenían forma de espiral? Los espirilos, muy bien, espirilos, ¿no? ¿Tienen forma de bastoncillo? ¿Qué tiene forma de bastoncillo? Ah, y acá los bacilos. Tienen forma redondeada. Ah, profesora de acá, ¿no? Redondeada en forma de cocos. Ahí están las alternativas, ¿no? Ahí relacionan las descripciones con la forma que tienen las bacterias. Ahora, poner verdadero o falso los siguientes enunciados. Pregunta número 1, ¿qué dice? Los seres vivos de reino monera son eucarióticas. ¿Los seres vivos de reino monera son eucarióticos? Estos organismos, los seres vivos, son eucarióticos. ¿Dice? De reino monera, estos organismos son eucarióticos. ¿Qué hemos dicho? No, son procarióticos. Eso es falso. Los heterótrofos pueden producir su propio alimento. Los autótrofos pueden producir su propio alimento. Y hay un aspecto importante también que me olvidé de decirles, jóvenes. Las bacterias generalmente son heterótrofos. Heterótrofos, no se olviden, son heterótrofos. Hay dos organismos que realizan o producen su propio alimento. Hay dos tipos de bacterias que no he mencionado aquí. Por ejemplo, este grupo de bacterias son las cianobacterias. Estas cianobacterias realizan fotosíntesis. Y estas bacterias son los que probablemente hace millones de años invadieron la atmósfera de oxígeno. Las cianobacterias. Y estas bacterias son las que realizan fotosíntesis. Ellos también son los productores primarios, los principales productores primarios que existen en la superficie terrestre, ¿no? Ya sabemos que las plantas son los fotosintéticos, pero estas bacterias también son fotosintéticos, que hace 3.000 millones de años realizaron fotosíntesis e invadieron de oxígeno a la atmósfera como producto de la fotosíntesis, ¿no? Pero son las cianobacterias. Aparte de estas, también algunas arqueas, como las halófilas, son fotosintéticas. Eso también me olvidé decirlo, Jorge, ¿ya? Entonces las bacterias también son autótrofas, como las cianobacterias y las halófilas. Autótrofas, producen su propio alimento. Eso significa la palabra autótrofa. La heterótrofa significa no tienen la capacidad de producir alimento, sino se abastecen de otros organismos para poder generar energía. Entonces eso sería falso, ¿no? Los heterótrofos pueden producir su propio alimento. Falso. Las bacterias se desarrollan en casi todos los ambientes y climas. Las bacterias se desarrollan en casi todos los ambientes y climas. Claro, en todo tipo de ambientes se encuentran las bacterias, ¿no? Y hay un dato importante, ¿no? Se ha determinado que deben existir cerca de 10 a la 30 millones de bacterias en la superficie terrestre. O sea, una inmensidad, una gran cantidad de bacterias, ¿no? ¿Ven? ¿Me dan cuenta? Una gran cantidad de bacterias existen en nuestra superficie terrestre. Miren, la siguiente sería
verdadero, ¿no? Solo unas 250 bacterias de las 1500 que existen causan enfermedades. A ver, aquí este dato hay que precisarlo, ¿ya? Hace varios años ya, lo que pasa es que las bacterias es más difícil identificarlas, ¿no? Es más difícil registrar nuevas especies de bacterias, debido a que las que se conocen solamente se puede verificar mediante cultivo, ¿no? O sea, se cultivan las bacterias para poder determinar la especie, ¿no? Hace muchos años se había determinado que deben existir 1500 especies. Actualmente se ha determinado 10.800 especies de bacterias identificadas, ¿no? En el laboratorio. Pero es un registro que también es válido, ¿no? Un proporcional. Yo había dicho 10.800 especies de bacterias, pero aquí dice 1.500, ¿no? Es más o menos un proporcional, porque hace muchos años se tenían 1.500 y ahora se tienen 10.500. No la descarto otra pregunta porque va en relación justamente con las bacterias que causan enfermedades. Aquí dice también la siguiente enunciado, dice 250 bacterias de 1500. También la vamos a poner como correcta, ¿ya? Porque ya hemos determinado que existen 500 especies de bacterias que causan enfermedades. Entonces vamos a ponerlo como correcta, ¿ya? Porque este es un enunciado que no está actualizado, ¿no? Pero vamos a ponerlo como correcto. Esto es verdadero, ¿ya? 250 bacterias, de 250 hasta 500, ¿no? Causan enfermedades, ¿de cuántas? De 1500 a 10.800 que hay actualmente, ¿no? Entonces lo pongo como verdadero, joven, ¿ya? Verdadero. Ya, ahora sí, completa. ¿Qué dice completa? Los seres vivos del reino, punto suspensivo, pueden ser, los seres vivos del reino monera, pueden ser autótrofos o heterótrofos. Eso es lo que mencioné, ¿no? ¿Qué más? Las bacterias son seres procarióticos. Las bacterias que causan enfermedades de cólera se llaman... la enfermedad de cólera, esta de acá, ¿no? Se llama Vibrio cholerae, ¿no? Vibrio cholerae. Los organismos eucarióticos poseen núcleo. Y acá hay un pupiletras, que ya lo hemos resuelto, ya lo tengo resueltos, se los voy a proporcionar esa información. Le van a dar enunciados como bacteria, todos los términos que hemos desarrollado en clase, ustedes tienen que registrarlo, ¿no? Y después, algunas bacterias, te ha pedido que menciones características o alguna información sobre la enfermedad de la tifoidea y el cólera, ¿no? Que también lo he descrito en esta parte. Y también te menciona eso como tarea domiciliaria, ¿no? Que es una placa, o te está mencionando la placa bacteriana que aparece en los dientes y producen caries, ¿no? Averigüe sobre eso. Bueno, le menciono, las bacterias se adhieren a los dientes porque en esos lugares se almacena el alimento, ¿no? Se impregna el alimento. Estas bacterias se alimentan o ingieren estas sustancias que se quedan impregnadas en los dientes para poder generar una flora bacteriana, ¿no? En el interior de nuestra boca, ¿no? Algunas son, obviamente, nosotros tenemos en nuestro cuerpo tenemos bacterias beneficiosas que conforman la flora bacteriana, pero hay bacterias que causan enfermedades o causan deterioramiento de nuestra mucosa o causan deterioramiento de nuestros dientes, ¿no? Formando la caries dental, por ejemplo, ¿no? Y justamente es lo que mencionamos aquí, ¿no? Y la otra pregunta corresponde a la tifoidea, ¿no? La tifoidea, ¿no? Y el cólera, ¿no? Y también está desarrollado ahí. Bueno, jóvenes, con esto terminamos la clase y esperemos que haya sido de su agrado y hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!